Hola, ¿qué tal? Esperemos se encuentre muy bien. En esta ocasión me gustaría que retomáramos un tema que llamó mucho nuestra atención cuando revisábamos nuestras redes sociales y comenzaron a surgir algunas dudas y preguntas acerca de si los psicólogos emiten o no un diagnóstico y bueno, todas las inquietudes que rodean este tema. Lo que en ellas nos compartían han sido distintas experiencias que se han tenido cuando se ha podido visitar alguna atención, para alguna atención psicológica, perdón. Entonces, bueno, una pregunta de las que se externaban es, ¿el psicólogo no debe de dar un diagnóstico? Y bueno, es una pregunta, en mi opinión, muy interesante porque a la práctica se ha llevado de manera muy diversa, muy distinta, y algo que me gustaría que tuviéramos claro es que ya en la praxis se maneja mucho a criterio y a consideración de las necesidades del caso. Sin embargo, aun y que pareciera un libre albedrío, hay un código de ética del psicólogo, para el psicólogo más bien, en México. Entonces, en este pues planteamiento no existe una obligación hacia el psicólogo de dar un diagnóstico, como tampoco lo prohíbe. Entonces, hay una serie de puntos o cláusulas o como ahí lo mencionan, artículos que orientan. Claro, en una de las, vamos a decirlo así, recomendaciones que se hace al psicólogo es que al momento de evaluar si el profesional considera que es pertinente la devolución de información, se haga y sea de la forma más clara y entendible posible. Vamos a alguna prueba que tiene que ver de carácter legal, con alguna implicación de la justicia, en donde muchas de las veces existe un proceso de investigación de por medio, o en casos de adopción de un menor, o algún problema sobre la custodia de los niños. Muchas de las veces se toca, vamos a decirlo así, base, llevando alguna atención psicológica para evaluar y tener un panorama más amplio acerca de la circunstancia y de las personas implicadas. Hay situaciones en las que sí se está, digamos, eh, considerando que se devuelva algún tipo de información. Pero también se da en este código de ética la recomendación de si se pugna por una devolución de información que no implica únicamente a la persona que toma el servicio, vamos a decirlo así, siendo un mayor de edad, tampoco está obligado, como el hecho, por ejemplo, tú tomas algún tipo de atención psicológica y por alguna razón, no sé por qué, pero pasa, los trabajos, sí, empleos piden algo al respecto para comprobar que se está tomando algún tipo de atención psicológica. Algunos de los psicólogos lo que hacen es que pueden emitir alguna constancia como tal de se corrobora simplemente que la persona está teniendo atención psicológica, vaya. O, por ejemplo, las universidades donde se pide también que la persona esté tomando, el estudiante esté tomando algún tipo de terapia, adelante. Las facultades de psicología en ocasiones piden alguna comprobación de que su alumnado está teniendo algún proceso, por supuesto. De ahí a que se tenga que dar
retroalimentación acerca del caso y detalles, pues esto también contrapondría el derecho a la confidencialidad tanto del psicólogo como de el paciente o de quien solicita el servicio, pues además de atentar contra su intimidad, su privacidad, y esto sí no es ético, ¿verdad? Las escuelas también, las escuelas de nivel básico es algo que tienden a realizar mucho, de que el niño para seguir o aceptarlo en el siguiente curso año escolar, que se demuestre que está, ¿no? O en el inter del ciclo escolar donde tienen algún problema de conducta, los maestros, no todos, algunas veces, por su parte empírica y contacto diario, tienen alguna noción cuando hay algo que en cuanto a la conducta o comportamiento que está llamando la atención, pueden tener nociones, ¿verdad? Sin embargo, suele darse que a veces en el seguimiento o en el desconocimiento piden y orillan a los padres a que consigan el diagnóstico, y esto sí no es posible, y por eso le digo que en ocasiones también es a criterio y con base a las necesidades que lea el profesional. ¿Por qué? Porque las escuelas no están preparadas para manejar un tipo de información así, y a veces lo pueden llegar a platicar con el gabinete, o no se guarda la confidencialidad necesaria y no se protege la identidad o la integridad sí, la integridad del menor, lo cual puede ocasionar un problema más grande, ¿verdad? Y bueno, saliendo un poco de esta referencia del código de ética, también en la práctica profesional ya del psicólogo se puede ir determinando en muchos de los casos también el tipo de enfoque, la formación que vaya teniendo la persona, con relación a brindar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el trabajo con los niños, a veces se suele decir o externar algún diagnóstico, y esto comienza de alguna forma a distorsionarse y a justificar el comportamiento de a quien se evaluó. Es decir, el niño tiene algún déficit de atención, y más allá de crear redes de apoyo, generar un ambiente propicio para su desenvolvimiento, termina por afectar de manera directa en no, déjalo, es que tiene déficit de atención, y es que, que tiene esto, y es que es muy agresivo, y es que tiene, o una persona, es que es depresivo, y es que tiene infinidad de trastornos que pudiéramos enunciar y ejemplos, y termina por sabotear o condicionar y sobre todo manejarse como una etiqueta. Un diagnóstico, la mayoría de las veces, tiene una vigencia de 6 meses aproximadamente. ¿Sí? O sea, la condición actual nunca es la misma toda la vida, y sin embargo hay gente que arrastra toda esta información por muchísimos años y justificándose y actuando de la misma manera, a pesar de que no han sido reevaluados. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que se tome en cuenta, y es ahí en donde el profesional, si tiene una formación como terapeuta o bien fundamentada, con el historial clínico y bueno, los trabajos pertinentes, pues ya va determinando qué es lo más adecuado. Regresando al punto más importante de qué es un diagnóstico o por qué los psicólogos trabajan de esta manera, es que nos ayudan, es una herramienta de trabajo, un diagnóstico, nos ayudan a tener una claridad o una orientación de frente a quién estamos, y no porque todos los diagnósticos sean iguales. Claro que hay rasgos, personalidades y actitudes distintas o particulares. Sin embargo, esto permite
que se encuentre la manera más adecuada de trabajar. Sí, habrá casos en que la eh, intensidad o condición de este trastorno implique el que a través del diagnóstico se tenga que trabajar de manera interdisciplinaria, es decir, bueno, con estas circunstancias y estos elementos se tiene que trabajar con fármacos o con un psiquiatra o con un nutriólogo cuando es un trastorno alimenticio o con algún otro profesional o con un médico. Entonces, esto es muy importante de tenerlo claro o, por ejemplo, con algún otro profesional, con algún otro especialista que tenga algún otro tipo de formación en particular o el mismo psicólogo para poder determinar cuando, por ejemplo, algunos colegas trabajan con planes con programas, con calendarizaciones, con registros, bueno, cuál es la técnica más adecuada con base a esas necesidades particulares del paciente. Entonces, el diagnóstico ayuda a leer, vamos a decirlo así, cuál sería la forma correcta de poder trabajar y poder dar, si es posible, una solución o una mayor calidad de vida a quien está solicitando la atención y no para simplemente postear cosas en Facebook y justificar comportamientos y permitir acciones que no, ¿verdad? Por el contrario, se tendría que tomar alguna responsabilidad mayor sobre esa misma. Entonces, bueno, espero haya quedado claro, espero haya sido de utilidad y que cualquier duda se sientan en confianza de hacérnosla saber y tener conciencia pues que estamos a las órdenes. Nos vemos.